bendiciones. Espero y se encuentren bien ahí en sus casas. Reciban un saludo de parte de mi esposa y de mi parte. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, que es el estar dispuestos y listos para representar a Dios. Y decía que es un tema muy interesante porque eso es algo que cada creyente tiene que tener en mente y en su corazón desde el momento que se levanta por la mañana hasta el momento que se acuesta otra vez por la noche. Y eso es el representar a Dios. Ahora, si buscamos bien en el diccionario, representar significa ser el símbolo o la imagen de algo o imitarlo perfectamente. Un claro ejemplo podemos ver cuando una persona recién entra a un trabajo, a una institución, a una empresa. Lo primero que se le da es un uniforme. Y el uniforme lleva en sí el logo de esa empresa, de ese trabajo, en grande, ya sea en una gorra, ya sea en una camiseta, en una camisa, a las mujeres en una blusa, en el pantalón puede ser. ¿Para qué? Para que tú vayas y representes esa compañía a donde quiera que tú vayas. Las personas cuando te miran por la calle y te miran con esa camisa, saben en dónde trabajas, saben hacia dónde te diriges y saben lo que tú estás representando al estar usando ese logotipo de esa institución, de ese trabajo. A los jóvenes podemos verlos por las calles. Cuando voy manejando veo a los jóvenes que van a la escuela y de volada puedes identificar a qué escuela van. ¿Por qué? Por el color del uniforme que están usando. Ellos están representando a su escuela, porque su escuela al momento de ingresar les piden que se compren o adquieran el uniforme debido al color de la escuela o al logotipo de la escuela. Así las personas puedan identificar a qué escuela van. Eso es un claro ejemplo de personas representando sus escuelas o sus trabajos. Ahora, me recuerda cuando Jesús se le acercó a sus discípulos esa última vez que platicó con ellos aquí en la tierra, antes de que Jesús fuese tomado y fuese llevado al cielo. Y Jesús se le acercó y les dijo unas palabras que ahora nosotros lo conocemos como el encargo, la encomienda que Dios les da. Y Jesús se le acercó y les dijo: vayan pues a los gentiles, a las naciones, y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y eso lo vemos en Mateo 28, versículo 19. Aquí me llama la atención cómo Jesús básicamente les dice: vayan y represéntenme, vayan y representen lo que yo fui y lo que yo soy, vayan y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y vaya, yo creo que los discípulos hicieron un buen trabajo, porque hasta el día de hoy se sigue predicando a ese Jesús que los mismos discípulos predicaron hace 2000 años. Hicieron un buen trabajo los discípulos, representaron a Jesús y representaron a Dios de una manera muy, muy maravillosa. Ahora, si vemos hoy en día, no es a lo mejor un tanto fácil el representar a Dios. Podemos pasar por diferentes situaciones. Hay algunas personas que en otros países que pueden arriesgar hasta su propia vida. El simple hecho de representar a Dios, el simple hecho de aceptar a Jesús en su corazón. Ahora, en los jóvenes puede haber tanto rechazo, tanto burlas, tanto desprecios por parte de sus amigos, por parte de sus familiares, que básicamente se pueden burlar de ellos. Y para un joven es muy difícil hacer eso, muy difícil aceptar eso, el rechazo de los amigos. Por eso hoy en día vemos a tanto joven que se le hace tan difícil
el representar a Dios. Y no nada más a los jóvenes, también a los adultos. En el trabajo, cuando estamos en el trabajo, se nos hace difícil representar a Dios por lo mismo, por las burlas, por el rechazo. Ahora, esto me recuerda ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, cuenta la historia de unos jóvenes. Y estos jóvenes, esta historia la hemos escuchado tantas veces desde que estábamos en la escuela dominical. Tantos predicadores han usado esta historia en sus predicaciones tantas veces, y yo creo que nos la sabemos de memoria. En Daniel capítulo 3 habla sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Esos tres muchachos que fueron más allá de sus propios miedos, más allá de sus propias vidas, y tuvieron esa valentía de ponerse de pie y representar a Dios a pesar de la situación, a pesar de lo que iban a pasar. Cuenta en el capítulo 3 de Daniel, cuenta la historia de que el rey Nabucodonosor ordenó a que se construyera una estatua. Entonces mandó a llamar a sus jueces, mandó a llamar a los reyes, mandó a llamar a los sabios, mandó a llamar a mucha gente importante, y les hizo saber que al momento que se tocaran los instrumentos, era una ley que todos se postrasen y adorasen esa estatua. Entonces así lo hacían. Cada vez que se tocaban esos instrumentos, la gente, los reyes de diferentes naciones, se postraban y adoraban esa estatua. Entonces cuenta la Biblia que unas personas tomaron provecho de esta situación y se le acercaron al rey Nabucodonosor y le dijeron que ahí en Babilonia habían tres jóvenes que no hacían caso, que prácticamente cuando sonaban los instrumentos no hacían lo que el rey quería, no se postraban. Entonces cuenta la Biblia que el rey se enojó mucho y los mandó a llamar. Y cuando los mandó a llamar, me llama la atención lo que esos jóvenes contestan, porque el rey les preguntó que por qué desobedecían. Y algo aquí que me llama la atención, que fueron notados por estas personas y fueron a acusarlo delante del rey. Sabes que cuando tú representas a Dios, tú haces una diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque tú vas en contra de la corriente. Y cuando tú vas en contra de la corriente, la gente lo nota desde muy lejos. Dicen, esta persona es diferente. ¿Por qué? Porque no habla igual que nosotros. No a lo mejor no hace las costumbres que nosotros hacemos, ¿verdad? A lo mejor no hace esto, no hace aquello. Entonces la gente te empieza a notar. Así como estas personas empezaron a notar, estos jóvenes que no se inclinaban hacia la estatua. Representando a Dios te hace diferente, te hace una persona más admirable hacia la gente. Entonces, volviendo a la historia, el rey le preguntó a estos jóvenes que por qué no hacían caso, y si no hacían caso, el rey los iba a meter a un horno de fuego. Y en Daniel capítulo 3 versículo 16, eso es lo que los jóvenes le contestan al rey: no tenemos por qué discutir sobre este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y todo el mal que su majestad quiera hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciese, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses. Aquí estamos viendo a estos jóvenes que estaban yendo más allá de sus miedos, más allá de sus propias vidas, con tal de representar a Dios. Ellos ya estaban listos, ellos estaban preparados para todo. Entonces, seguimos con la historia. El rey se enojó tanto que mandó a calentar el horno aún más de lo normal, y cuando echó a estos jóvenes allá adentro, eso me fascina, que dice que el rey ya no miraba a 3 personas, sino miraba a 4. Entonces
vemos cómo Dios nunca nos abandona. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de las situaciones, de las circunstancias que podamos pasar nosotros, al momento de nosotros representar a Dios, no estamos solos. Dios siempre está ahí. Dios está con nosotros, aunque se nos haga difícil, el pensar de que Dios está con nosotros. Muchas de las veces nosotros tenemos metas, tenemos sueños como cristianos, el decir, este año le voy a echar ganas, este año voy a cumplir mis metas, este año quiero entrar a este ministerio, este año quiero representar a Dios en mi trabajo, en mi escuela. Y muchas veces no vemos el resultado que nosotros queremos, ¿verdad? Decimos, voy a orar por ese trabajo, y el trabajo nunca llegó. El representar a Dios en la escuela, a lo mejor si eres joven, trajo al contrario más problemas, más rechazo, más burlas, y la situación se torna algo difícil. Pero quiero que sepas que en esas situaciones difíciles, Dios está contigo. No estás solo. Aunque a lo mejor no lo puedas ver, Dios está ahí cubriéndote del fuego, así como lo hizo con esos 3 jóvenes. Entonces el rey se asombró tanto que mandó a sacar a esos jóvenes, y al momento de sacarlos, cuenta la historia aquí en la Biblia, dice que esos jóvenes, ni uno de sus cabellos estaban quemados, ni sus ropas aún no olían a humo. Y esto es algo asombroso. Fíjese lo que dice en Daniel 3, versículo 28. En este momento Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles que no cumplieron la orden del rey. Ahora, imagínense en esa situación. Nabucodonosor representaba, o era la autoridad máxima en aquellos tiempos. Él representaba, él era ahora sí el rey de los reyes de aquí de la tierra. Él representaba todo. Ahora, ¿se imaginan ellos hacer esta aclamación de decir alabado sea el Dios de estos jóvenes? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú representas a Dios en esos momentos difíciles, en esos momentos difíciles como lo que estaban pasando esos jóvenes, Dios se va a llevar la gloria. Dios siempre se lleva la gloria. Cuando tú lo representas a Él en medio de cualquier dificultad, Dios está honrando, Dios está llevando a la gloria. Y creo que esa es la satisfacción más grande que el creyente pueda tener, el que pueda servir a su Padre, el que pueda servir a su Dios para darle gloria y honra. Recuerdo una situación, recuerdo una parte de la Biblia donde a Jesús se le acercaron unas personas y le dijeron, Jesús, tu amigo está muy enfermo. Estaban hablando sobre Lázaro. Entonces Jesús, al oír esto, les dijo: ¿por qué están diciendo esto? Porque esta enfermedad no es de muerte, sino para que Dios se gloríe. Entonces, ¿qué significa? Dios usa esos momentos difíciles para darse gloria. Dios usa esos momentos difíciles y tú lo representas a Él. Dios está glorificando por medio de eso. Cuando Jesús ascendió al cielo, nosotros sabemos de que Jesús les dio una promesa. Les dijo: me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador, les voy a dejar básicamente esa guía, les voy a dejar el Espíritu Santo para que les dé poder. No los voy a dejar huérfanos, y les conviene de que yo me vaya. Entonces, al estar estudiando, al estar viendo el libro de Hechos, los primeros capítulos son capítulos poderosos donde vemos a los apóstoles recibir esa promesa de parte de Jesús, donde ellos fueron bautizados por medio del Espíritu Santo. Y me llena me da tanta emoción como ellos representaban a Dios. A pesar de cualquier cosa, ellos seguían felices. Dice en Hechos capítulo 5, cuenta la historia que
que uno de los sumos sacerdotes les tuvo celos a los apóstoles, porque los apóstoles hacían milagros, los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, le tuvieron celos. Entonces dice la Biblia que los agarraron y los metieron a la cárcel, y al día siguiente los dejaron libres, pero al dejarlos libres dice la Biblia que los azotaron a los apóstoles. Y hay algo que me llama la atención, que dice en Hechos capítulo 5 versículo 40, dice: así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando el nombre de Jesús. Básicamente estos fariseos los agarraron a los apóstoles y le dijeron: ya no queremos que anden representando a Dios. Básicamente les estaban cortando las alas, se podría decir. Ya no queremos que andes haciendo eso. Y lo dice, y después los soltaron. Fíjese, los metieron a la cárcel, los azotaron y de ahí los soltaron. Pero fíjese lo que dice el versículo 21. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. Fíjese, ¿quién va a estar contento cuando una persona es azotada? Estos apóstoles llenos del Espíritu estuvieron contentos, aún porque fueron aún siendo azotados, aún siendo puestos en la cárcel. Dice que salieron muy, muy contentos. ¿Por qué? Porque ellos representaron a Dios. Y yo siento que cuando tú y yo representamos a Dios, es lo más pleno, lo más lleno que podemos sentir como un ser humano, el hecho de representar a Dios. Y dicen que estos apóstoles, dice, salieron muy contentos porque Dios le había concedido el honor de sufrir injurias, dice, por causa del nombre de Jesús. Y el 42 dice: todos los días enseñaban y anunciaban las buenas noticias de Jesús el Mesías, tanto en el templo como en las casas. Ellos, aún siendo azotados, ellos no les importaba nada de eso, no les importaba el sufrimiento. Ellos siguieron representando a Dios a pesar de que sus vidas estaban en peligro. ¿Por qué? Porque, como les decía, representar a Dios es lo más bonito que el ser humano puede sentir. Ahora, yo te quiero animar a que si has fallado en algún momento, porque yo siento que todos le hemos fallado a Dios en esa área. En algún momento hemos sentido vergüenza, en algún momento hemos hasta negado a Dios. No hemos hecho lo correcto, no hemos representado a Dios. Ahora yo tenemos, si hemos pasado por esa situación, hay que orar a Dios para que nos dé esa valentía, así como esos primeros apóstoles, de a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier problema, nosotros podamos representar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, para que así Dios pueda gloriarse, para que así Dios se pueda llevar toda la gloria y toda la honra de parte de nosotros. Así que yo te invito que si hemos fallado en esta área, hay que orar a Dios, hay que buscarlo en su palabra, hay que buscar a Dios leyendo la Biblia. Y por último, hay que pedir consejo sabio de parte de los hermanos de la congregación en donde estamos. Si sientes de que estás fallando en esta área, busca consejos al pastor, a un líder. Acércate con ellos y pide ayuda para que tú puedas representar a Dios y estar listo para representar a Dios en cualquier momento. Te voy a decir una frase y espero que te quedes, y con esto me despido. Si Jesús me representó a mí en esa cruz, ¿cómo yo no lo voy a representar en este mundo? Que Dios te bendiga. We dance.